el sustento de la acción. Y posteriormente vamos a tener la opinión de 6 panelistas, Cristina Ronda, Diego Ponte y Cristina Vial. Ignacio Magno lo presentamos esta mañana, pero es abogado, diplomado en salud pública, jefe del Departamento de Riesgo Médico Legal del Hospital Francisco Muñiz. Bueno, a los panelistas entonces los presento a... Sí, por favor, los panelistas. A los panelistas los conocemos a todos, pero como quieran. No, pero los panelistas para la gente que está en el Zoom. Tenemos entonces a la licenciada Cristina Ronda, que es ex profesora titular de ética de la Escuela de Filosofía, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, ex directora de la carrera de posgrado, maestría en bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro del Comité Asesor del Consejo Directivo de la Red Bioética UNESCO, miembro del Comité Académico Específico de la Maestría en Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, docente experta en contenidos del Programa de Educación Permanente en Bioética UNESCO en el periodo 2007-2021, docente estable de la Maestría en Bioética de la Universidad Nacional de Córdoba, docente y responsable académica de actividades curriculares de la carrera de especialización en Psicología Jurídica, módulo bioético, Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba desde 2016 continúa, miembro del capítulo argentino de la Red Bioética, cuenta con publicaciones sobre enseñanza de la filosofía y enseñanza de la bioética, bioética y biopolítica, filosofía de la educación y ética, entre otras, en revistas nacionales e internacionales. Es expositor en congresos, posgrados y otros encuentros de su especialidad, docente de seminarios regionales de formación de formadores en bioética, organizados por el Programa para América Latina y el Caribe, de bioética y ética de ciencias de la Oficina Montevideo UNESCO, en el periodo 2015-2021. Diego Ponte es licenciado en Filosofía y doctor en Filosofía e investigador de CONICET, con un extenso currículum que todos conocemos. Virginia Vial es médica, pediatra y neonatóloga, experta en bioética, presidenta de la Comisión de Bioética del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, miembro del Comité de Bioética del Hospital Materno Neonatal y miembro del Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Pediatría y de Tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Un placer otra vez estar con ustedes, con tantas amigas, con tantos amigos. Muchos me han sido otra vez sopa, ¿no? Pero bueno, espero, yo brevemente, no más de media hora, voy a hablar sobre la solidaridad, ¿no? La solidaridad como principio, como virtud. Yo creo que la solidaridad es uno de los principios fundamentales de la bioética, pero uno de los principios más olvidados, ¿no? Ustedes siempre, ellos refirieron muchos principios claves, digamos, para el ejercicio de la bioética, pero en general a la solidaridad la damos como un supuesto, ¿no? Y tenemos una suerte de intuicionismo moral sobre qué es lo que significa la solidaridad. Yo creo que en estos tiempos más que nunca la solidaridad tiene que ser un principio, una virtud que se transforme en un hábito, ¿no? Y porque es necesario. Justamente yo creo que es el primer y el último fundamento de las redes. Como decía muy bien hoy Jorge, ¿no? La charla de Jorge, que fue maravillosa, la solidaridad es una herramienta necesaria también para el trabajo en red. Para que el trabajo en red no sea solamente el agrupamiento de unos amigos, el agrupamiento por afinidad, sino que las redes sean un instrumento de cambio, ¿no? Pueden ser un instrumento de cambio, pueden ser el ejercicio clave de esa bioética en la que todos pensamos, que es una opción de cambio y que sea una opción preferencial básicamente por los más débiles, ¿no? Eso consiste, creo que de alguna manera, en la solidaridad. Hubo muchas discusiones entre los antropólogos cuando decían, bueno, ¿cuándo fue el inicio de la cultura? ¿Cuál fue el primer signo de la civilización? Los antropólogos decían que el primer rasgo característico de la humanidad tenía que ver con el enterramiento de la muerte, ¿no? Esto durante mucho tiempo, digamos, fue una práctica, una idea consentida. Yo encontré esto, se lo voy a leer porque no creo que se diera decir esto, que me encantó, ¿no? Cómo en realidad la solidaridad se construyó a partir, y se tiene la idea de relacionar con el principio de toda cultura y de toda civilización. Es decir, un estudiante le preguntó a la antropóloga, Margaret Mead, ¿cuál consideraba que fue la primera señal de civilización humana?
El estudiante esperaba una respuesta tipo lanzas para cazar, redes para pescar, vasitas para cocinar. Pero no. Ella dijo que la primera señal de civilización fue hallar un fémur que había estado fracturado y después había sido sanado. Emilia explicó que en el reino animal, si te rompes un hueso, estás muerto, no puedes correr, huir del peligro, no puedes caminar al río para beber agua, no puedes cazar para comer. Te convertís en una presa fácil para cualquier predador. Ningún animal es capaz de tener un hueso roto y sobrevivir lo suficiente para sanarlo. Un fémur que estuvo roto y fue sanado significa que alguien se quedó un tiempo para atender a esa persona lastimada, limpió su herida, la llevó a un lugar seguro, le dio de comer y beber y estuvo a su lado hasta su recuperación. Ayudar a alguien en tiempos difíciles o cuando lo necesita es cuando comienza la civilización. Esta historia me encantó, porque clásicamente uno lo refiere y lo ve de alguna forma todos los días, y especialmente en nuestra práctica, en nuestra forma de hacer bioética. Esto no está funcionando. Ahí está. También nosotros decimos que la dignidad yo la trato de concebirla y fundamentarla también desde la perspectiva de la dignidad. Todos sabemos que la dignidad es un concepto central para la bioética, la dignidad es el principio de todo, la dignidad es el fundamento de toda ética, el fundamento también de los derechos humanos, como lo refiere también la Declaración Universal. Eso también provocó una grieta. Ustedes recordarán que para muchos autores la dignidad era un concepto inútil, porque era un concepto que no se precisaba y que a los fines prácticos no servía para nada. Ruth Macklin y compañía. Nosotros decimos que es un valor esencial y que también aquí hay un gran encuentro entre dignidad y solidaridad. Porque esto nos permite tener una mirada en el medio de lo que es un comunitarismo excesivo o un individualismo excesivo. Creo que la clave solidaria está meterse ahí, en el medio de esos dos extremos, ¿verdad? ¿De dónde viene? Bueno, siempre recurrimos a los abogados, ¿no? Que son males necesarios. En el derecho romano se decía, y así se comenzó a hablar de esas obligaciones insolidas, ¿no? Obligaciones solidarias. ¿Qué eran obligaciones solidarias? Cuando uno en un grupo se adaptaba o aceptaba una obligación, lo hacía en la medida de convencimiento de que todos su grupo de pertenencia iban a responder también en el caso de que esa persona no pudiese. Es decir, esas obligaciones in solido generaban una relación jurídica en donde todos respondían por el todo. Yo esto lo llamé o el uno para todos y todos para uno, ¿no? Esa ética mosquetera, ¿se acuerdan de la batalla? Todos para uno y uno para todos. Yo creo que también refleja ese sentido de la solidaridad. Ahora bien, la solidaridad, y esto en su momento lo discutimos con Diego, no es misericordia, piedad mal entendida, ¿no? Como si fuese un deber supererogatorio de nosotros. La solidaridad es una convicción firme en que es necesaria para la supervivencia, en que es necesaria para el reconocimiento del otro como un hermano, como un prójimo, ¿no? Por eso fíjense que este concepto que decía Paine, a mí me gustó, es esa determinación firme, perseverante, de empeñarse por el bien común, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. La solidaridad también se pega mucho al concepto de responsabilidad. Recuerden que responsabilidad significa, ¿qué significa responsabilidad? Es un verbo también latino. Responder. Responder por las consecuencias de nuestros propios actos. Sabemos cómo la solidaridad también se vincula con ese concepto tan importante de la responsabilidad. Pero claro, muchas veces se entiende la solidaridad, esta referencia también me gustó, cuando queda una especie de barniz ético, ¿no? Cuando queda en una especie de, yo diría, superficialidad, un tinte de barniz ético. En las maratones solidarias, esos sentimientos mediáticos, las rondas, ¿no?, que todos conocemos. Y eso justamente no es solidaridad. Solidaridad, insisto, es ese compromiso profundo, es una convicción profunda y permanente. Nosotros la encontramos también en ustedes saben que la Declaración Universal de Derechos Humanos de UNESCO, del año 2015, donde gracias a la participación de Argentina y Brasil fue posible, decirlo también, tener este instrumento internacional hoy, es como una liturgia, ¿no?, por cierto que estamos en la Universidad Católica, es como la liturgia de los bioeticistas, ¿no?, una bioética laica, pero
donde también aquí la declaración es uno de los primeros instrumentos internacionales donde claramente se menciona a la solidaridad como un instrumento de cooperación y como un instrumento también de, vamos a decir a Pedro, a Pedro, y la siguiente, por favor. Entonces, lo que decimos con esto es que el artículo 14 justamente plantea a la solidaridad, que tiene también como una doble cara, ¿no? La doble cara de una moneda. Por un lado es una virtud y por otro lado es el principio. Muchos dicen, no, la solidaridad debería ser el principio del principio. Le damos la bienvenida a Eugenia y seguimos. ¿Está? Bueno, decíamos que la solidaridad como principio también es un mandato que exige a la comunidad actuar al máximo de las posibilidades fácticas y normativas. O sea que podemos decir que hay tres niveles de solidaridad. La solidaridad individual, la nuestra, de nuestra vida de relación con los demás, una solidaridad cultural o social o comunitaria y una estrategia de solidaridad política. Estos tres niveles de solidaridad es esencial que se imbriquen entre sí, que puedan comunicarse entre sí. Vamos a ver ahora enseguida de qué forma. En contexto de crisis económica, ¿por qué tenemos que hablar de solidaridad? Porque vivimos cada vez peor. Porque no hemos aprendido nada. A mí cuando me invitaron a dar una charla sobre lecciones aprendidas de la pandemia, yo dije, no, cambiame el tema. Hablemos mejor de lecciones no aprendidas de la pandemia, ¿no? La pandemia nos encontró con un mundo desigual y la pandemia nos transformó en un mundo aún más desigual. Ayer leíamos un informe. Si las vacunas se hubiesen distribuido de forma solidaria, se hubiesen evitado más de 1 millón de muertes prevenibles por no haber tenido acceso a la vacuna. Cuando había países que compraban y toqueaban hasta 4, 5 y 6 veces más las vacunas, la cantidad de dosis que necesitaban. Hasta el año que viene, septiembre del 2023, escuchen bien esto, del 2023, en varios países de África, muchos de sus ciudadanos, que son ciudadanos, no van a recibir la primera dosis de la vacuna. Septiembre de 2023. Por eso nosotros decimos que en este contexto, si el siglo XIX fue el de la libertad, el XX de la igualdad, el XXI, debe ser claramente el siglo de la fraternidad, de la sororidad y de la solidaridad. Fíjense que era una clave mía de construcción, no hablo más de fraternidad y sororidad. La siguiente. Entonces, estos son los contextos, las circunstancias de justicia que nos obligan a hablar de solidaridad. Hoy, ustedes saben que el índice de Gini nos mide la desigualdad. A medida que se acerca uno, más desigualdad existe en esa región. Hoy Latinoamérica es la región más desigual del mundo. Nosotros tenemos que hablar de solidaridad y tenemos que hablar de estrategias de bioética solidaria para una verdadera emancipación política en este contexto, ¿sí? Y sabemos también, hoy esto se dijo, que la sola aplicación de las leyes del mercado va a hacer los enfermos más enfermos. Sabemos nosotros también, por experiencia propia, que el mercado de salud no se autorregula por equidad. Claro. Nada nuevo, Ramón Carrillo, ¿se acuerdan? 70 años atrás. No lo voy a repetir, pero la claridad que tenía Carrillo para determinar esos determinantes sociales cuando nadie hablaba de eso. Estrategias solidarias tienen que ver también con 3 dimensiones de la bioética, y podemos hablar sobre la ética del cuidado, reconocer en el otro esa ética también que tiene que ver con la compasión. Voy a volver sobre esto, pero la compasión solidaria no es ni misericordia, ni piedad, ni miedo. Compasión para cada uno de nosotros, asociada a la solidaridad, es ese sentimiento, digamos, de apertura frente al sufrimiento ajeno, seguido de ese deseo irrefrenable de querer enviar. Eso es la verdadera compasión solidaria. Y sabemos también que en tiempo de pandemia lo hemos visto, que la solidaridad no fue la mejor opción, sino que fue la única opción. La solidaridad también, como decíamos antes, tiene un componente universal. Es un dato, una nota de la persona humana. Vemos también que, como decíamos antes, no excluye un comunitarismo o un individualismo excesivo. La solidaridad es la vivencia de la inseparabilidad entre la afirmación de mi autonomía individual y la afirmación de esa esencial vinculación comunitaria. ¿Se acuerdan en ética de Levina? Yo no soy el otro, pero necesito al otro para ser yo.
Bueno, volviendo a la universalidad, fíjense la cantidad de autores, que ustedes lo conocen mejor que yo, que también planteaban desde Aristóteles, ¿no? Desde aquel animal político hasta estas éticas del reconocimiento, estas éticas de la condición de la responsabilidad, claramente propone. Habermas decía algo que también lo discutíamos brevemente con Diego, y espero que Diego también nos pueda iluminar sobre esto, sustituir la necesidad de reemplazar a la benevolencia por la solidaridad, pero por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque hay un propósito en que pierde el sentido particular, egocéntrico, heteronómico, para recuperar su verdadera dimensión social. Y por el otro lado, para que pierda esa noción de sacrificio, de decir, bueno, yo voy a dar lo que me sobra, ¿no? De alguna forma, y no lo que necesito. Acá hay un tema también muy importante. Con esto podemos discutir con aquellos que promueven el derecho, el respeto por el derecho animal y por el medio ambiente, ¿no? Porque hay una característica también de la solidaridad, que es la perplejidad frente al sufrimiento del prójimo, de nuestras hermanas y nuestros hermanos. Y hay un dolor, un sufrimiento también, que no lo sienten los animales, que es la humillación, ¿no? Y ese sentido de la humillación solamente puede ser, de alguna forma, sanado, con todo lo que significa la palabra sanación, a través de una palabra y de un trato compasivo y solidario. Características, bueno, mientras más adversa sea la situación, más potente tiene que ser el compromiso solidario, ¿sí? Esa actitud que le cambia la vida a otra persona también me la va a cambiar a mí. Vivir y pensar sin dar pie a la diferencia. Por eso decimos que las características de la solidaridad que enfrenta la injusticia, los conflictos, el desequilibrio ecológico. Voy a volver sobre esto, porque creo que uno de los grandes desafíos hoy es pensar la solidaridad en clave ambiental. Como esto también lo conversamos tantas veces con mi amiga y compañera de capítulo, Mónica. Vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, esto ya lo olvidé. Bueno, como decía Levina, ¿no? Frases cortas, pero esa sabiduría que permitía decir tanto. No soy el otro, pero necesito al otro para hacerlo. Es una cosa que también rompe, y tengo que romper una tradición de la modernidad, pero que se reproduce y los abogados también esa deformación. Mi libertad termina. No me gusta, es decir, no me gusta, porque eso es como que plantea un límite, plantea tu mismo moral. ¿Cómo mi libertad? No, mi libertad se puede enriquecer justamente cuando comienza con el otro. Se enriquece y se intensifica con el otro. Mi libertad no termina cuando comienza el otro, por el contrario, se enriquece, crece y hasta yo diría que florece, ¿no? Hannah Arendt, aprender del otro para ser yo. Entonces, otra característica también con la que podemos discutir, especialmente con Cristina, la solidaridad es un rasgo adquirido, es un componente innato o nato de la humanidad, o no. Por eso, ¿cómo podemos explicar que exista tanta crueldad, muchas veces tantas muertes injustas, tanta insolidaridad, tanta desigualdad, ¿no? Este es un tema interesante también. ¿Podemos enseñar solidaridad justamente donde estamos? ¿Es necesario enseñar solidaridad para poder tener, digamos, un mundo mejor? Acá les defino yo las tres características que decíamos de la solidaridad. La solidaridad personal, esa cultura de la solidaridad comunitaria y la solidaridad política. Veo que están muchos tomando fotos de mi presentación. Me voy a hacer una demanda por, ¿cómo se dice? Por plagio, por... No, para nada. Yo digo, para que no pierdan tiempo, la dejamos acá, se puede distribuir, ¿verdad? Sí, todo este material en el blog del área, vive acceso. Acceso a todo el mundo. Todo el mundo. Si el autor no quiere. Sí, no, sí. A mí me enseñaron, otro rasgo de la solidaridad que me enseñaron desde chico es que las ideas no son de quién son, sino de quién las necesitan, ¿no? Por eso esta presentación es muy práctica si no tienen, si tienen insomnio, o si no tienen nada para llevar al baño para leer. Bueno, entonces, fíjense, ¿no? La cultura personalista de Juan Pablo II, del santo Juan Pablo II. Sabemos que hablamos de la bioética laica, pero Juan Pablo II planteó con mucha claridad la necesidad de convertir la solidaridad
en un hábito, en una virtud. Y él decía que esas tres dimensiones, la individual, la política y la comunitaria, se tienen que implicar. Fíjense qué interesante esta reflexión de Juan Pablo. Él decía, los tres sujetos de cada una de esas dimensiones son imprescindibles para una praxis de la solidaridad, que sirva a la dignidad humana, pero ninguno de ellos solo es suficiente. Porque si no tenemos solidaridad política, solidaridad de los gobiernos, terminamos haciendo también muchas veces altruismo y solidaridad de canasta de té, que es lo que tenemos que evitar. Entonces, pilares, bueno, esto es un poco lo que yo les decía antes, ¿no? ¿Cómo hacer para conformar ese ser solidario? Esa confluencia entre personas que salen en busca de otras para remover ese estado de fragilidad, esa actitud combativa, ¿no? La reverencia, no perdamos el asombro. Yo veo pibes en la calle que revuelven basura, y eso me produce náuseas. Más del 50% de los chicos de la Argentina entre 10 y 12 años son pobres. Más del 40%, estamos hablando de millones y millones de personas que son pobres, no comen. Es decir, eso tiene que seguir asombrándonos y básicamente fomentar el escándalo. Sin escándalo también no hay solidaridad posible. Para terminar, debemos aprender, hoy hablamos de decolonización, ¿no? De la bioética, hablamos de pensar en la bioética, como lo dijiste muy bien, en clave latinoamericana. Yo creo que tenemos herramientas olvidadas también de la antigua cultura andina. Hay una ética andina que nos propone también repensar a la solidaridad en términos de comunión también con el andino. Es el Sumak Kawsay. El Sumak Kawsay es una forma de pensar, es una forma de vivir, perdón, de expresar bienestar, pero no, y esto es clave, no se trata de vivir mejor, como plantea, digamos, esa idea occidental y cristiana, ¿no? Yo tengo un amigo que me decía, me decía, muchas veces pienso que en lugar de venir de una civilización occidental y cristiana, pienso que a veces es más accidental y cretina, me decía, ¿no? Porque justamente nos olvidamos de esto. Fíjense ustedes qué interesante el Sumak Kawsay, que está hasta en Paraguay, en guaraní, que es el Tecó Porá. Ese vivir mejor, digamos, vivir mejor es un concepto individualista, competitivo. El buen vivir hace referencia a vivir en armonía, en equilibrio, en el crecimiento por la diversidad, en donde la persona incluye una relación con la comunidad. Se alcanzan condiciones personales, donde no, el intercambio, la competencia, el Producto Bruto Interno es una mal forma de medir el buen vivir. Porque el Producto Bruto Interno te puede decir cuál es el Producto Bruto Interno por cápita, pero no te da características sobre la calidad de vida, básicamente sobre ese buen vivir. Porque, fíjense qué interesante, el Sumak Kawsay no acepta esa dualidad sociedad-naturaleza. Significa aceptar concepciones de las personas inmersas en relaciones muy estrechas. La modernidad plantea esta dualidad, ¿no? Mundo humano y mundo natural, donde lo natural se transforma en objeto de derecho y nunca en sujeto de derecho. Por eso la promoción de los derechos ambientales y de los derechos de los animales es clave. Sumak Kawsay plantea una economía solidaria, distribución igualitaria, donde los bienes no tienen valor de cambio, tienen valor de uso. Y ese uso va a significar también la pertenencia de un uso comunitario, no de un uso individual o de un trueque. Porque en una economía liberal que cada vez se está profundizando más, donde vemos que los que más tienen cada vez más tienen, es un concepto, fíjense, Buenaventura de Sousa Santos decía, es un concepto de comunidad donde nadie puede ganar si su vecino no gana. Totalmente contrario al tecno-neoliberalismo, como vamos a ver ahora, que necesariamente tenemos que tener 90% de pobres en el mundo para que el 10% sean los más ricos. Yo les voy a dejar esto, digamos, para más tarde, para cuando quieran leerlo, porque estoy pasando para Francia también. Francia, el socialismo tuvo una historia también muy potente en cuanto a elegir a la solidaridad como una estrategia política. A tal punto que existe el Ministerio de la Solidaridad. Entonces me encantaría tener en Argentina un Ministerio de la Solidaridad. En Córdoba tiene el Ministerio de Solidaridad. Ah, bueno, está bueno. Bueno, en buena hora, la verdad que lo aplaudo, pero hay que ver el contenido, hay que ver el
Claro, pero vos fijate que acá el ministerio francés justamente se ocupó de que no exista desocupación, de que no exista hambre, de que no exista soledad, porque ahí se encargó también de que no puedan existir, por ejemplo, personas mayores o abuelos solos. Entonces formaron grupos, militancias de acompañamiento para que nadie sufra ni soledad ni pobreza. Ese es un ministerio no sé si el ministerio de Córdoba tiene Bueno, entonces, bueno, para terminar, un poco lo que está pasando ahora. ¿Por qué hoy más que nunca es necesario reflotar la idea y la necesidad de tejer redes de solidaridad? Porque asola este neoliberalismo, que es la nueva forma del capitalismo cada vez más salvaje, en donde el triunfo de este neoliberalismo es hacernos dar cuenta de su inexistencia. Este es el gran triunfo de estas prácticas que también plantean, como dice Elie Zadin, recomiendo la lectura de Elie Zadin, pensador contemporáneo francés, él dice, te están organizando la vida, hermano, sin que te des cuenta. Y él habla sobre la organización algorítmica de la existencia, ¿no? ¿Qué hacer frente a esto? Bueno, frente a esto, nosotros, como decíamos antes, en la ciencia de la salud y en la bioética, esto no es fantasma, el reemplazo de las máquinas por los hombres, ya lo estamos viendo, el transhumanismo, la implantación de chips de neocórtex, la siguiente. Pero sabemos que no, que esto es una quimera. Nunca van a poder reemplazarnos las máquinas, porque hay habilidades humanas que son insustituibles, ¿sí? El sentido del humor, el sentido común, la reflexión ética, justamente lo que estamos haciendo hoy, la reflexión ética, la reflexión política y la compasión. Compasión, como decíamos antes, entendida y atada a la solidaridad como ese sentimiento de apertura frente al sufrimiento ajeno. Hipócrates, fíjense, en aquella lejana isla de Grecia, en la escuela de Kos, decía, es más importante saber qué tipo de persona tiene una enfermedad que saber qué tipo de enfermedad tiene una persona. Todos los estudios, hay un libro muy bueno que se llama Compassionomics, lo recomiendo siempre, hay una traducción al castellano, estudio clínico, porque dicen, la compasión es una llamada romántica, ¿no? Que no tiene implicancias prácticas en la salud. ¿Cómo que no? Fíjense que equipos de salud que trabajaron con esa mirada compasiva consiguieron reducir el dolor, el cortisol, aumentar la respuesta inmunológica. Y fíjense esto, médicas y médicas que tocaban y que escuchaban, los pacientes que pertenecieron a ese grupo sintieron que el tiempo fue el mismo, pero sintieron que el tiempo fue exactamente el doble a que efectivamente fue. Cuando el SIDA era una enfermedad fatalmente fatal, en el hospital Munich, la gente se moría y se morían chicos y chicas jóvenes. Era lo que nosotros llamamos anacrotanasia, ¿no? Muertes producidas antes de tiempo. Ahí probamos, a través de un estudio que se presentó en Vancouver, antes de la terapia de alta eficacia, que aquellas personas que pertenecían a grupos solidarios tenían mejor impacto inmunológico a partir de todas estas evidencias. Discúlpame la autorreferencia, todos somos Ariel y de Paco, ¿no? Sí. Pero Paco decía algo muy lindo en relación a la solidaridad. Decía, desde Hipócrates hemos estado al lado del enfermo. Llegó la hora de estar del lado del enfermo. Entonces termino con esto. Jonathan Mann decía un poco lo que estamos haciendo ustedes y lo que hacen las redes, ¿no? Creo que eso también es clave. Promover y proteger los derechos humanos es un trabajo tan concreto como cualquier otro trabajo de salud pública. Y recordemos siempre, la exclusión enferma y la solidaridad sana, ¿sí? La gran exigencia actual es la esperanza, como decía Pablo Freire, porque también se lo nombró en la educación bioética. Yo, a pesar de que todo está mal, sigo confiando y esto me obliga a mantener el optimismo, ¿no? Como decía también Luther King, ¿se acuerdan? Si estaría seguro de que mañana se terminaría el mundo, aún hoy estaría un año. Y termino con una referencia para todas ustedes y todos ustedes que yo creo que ejercen la solidaridad en la cotidianeidad, ¿no? Y donde eso, el acto solidario, ¿no? La verdadera bondad humana, creo en definitiva que se expresa cuando quien la recibe carece de todo poder. Bueno, muchas gracias.